¿Sabes la que está pasando? ¿Qué hago? Sí. Ah, Ahí está. Ya. dejo mi computadora ahí. Sí, sí, No. voy. No, solo ¿Tú de- la vas a mover ahí? No, dice. ¿En esa línea? Está nada más nosotros. Bien, entonces vamos a continuar con el programa y en el día de hoy vamos a ver prevención y manejo de recaídas. Me encargo de las servidores y ustedes. Entonces, como mencioné, lo que vamos a tratar en el día de hoy, vamos a continuar con la prevención y manejo de recaídas en el contexto de un paciente en trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y vamos a enfocarlo principalmente en dos ámbitos, que son la monitorización de la enfermedad residual medible, principalmente leucemia linfoblástica y mieloblástica, y luego vamos a tratar aquellas drogas que se han implementado en los días recientemente para la prevención y el tratamiento del mismo. Entonces, como mencioné, uno de los factores más importantes en lo que es la prevención y el manejo de las recaídas en los pacientes que se someten a un trasplante es el monitoreo de la enfermedad residual medible. No sé, es muy pequeño. No, nada más recordar que las recaídas son la primera causa de mortalidad. Sí. 30%. Sí. Las tardías, ¿no? La fase inicial antes de llegar a 100, pero después lo recaídas. Sí. Entonces, en estos pacientes, la valoración de la enfermedad residual medible es un predictor que es independiente del resultado del pronóstico de la leucemia. Entonces, esta enfermedad residual medible se va a implementar prácticamente como hemos visto en todos los protocolos y se usa principalmente para lo que es complementar o redefinir la estratificación de riesgo. Entonces, vamos a tomar, basados en esta enfermedad residual medible, conductas en cuanto a la intensidad de tratamiento y vamos a personalizar o desintensificar principalmente en aquellos pacientes en los que sí se ha permitido. Entonces, ¿a qué nos referimos en cuanto a lo que es la enfermedad residual medible? Se refiere, o en cuanto a la definición, a la presencia de células leucémicas por debajo del umbral de detección que vamos a ver normalmente en métodos convencionales, como es la morfología, que podemos utilizar para ver la respuesta de esta médula. Entonces, se ha utilizado un umbral de sensibilidad, o sea, ha llegado a un número que es 10 a la menos 4, para predecir los resultados de los pacientes, lo tienen como punto de corte en cuanto a un resultado adverso o favorable, aquellos pacientes menos de 10 a la menos 4 o más de 10 a la menos 4, en cuanto a la enfermedad residual medible. Entonces, este presenta ventajas con respecto a lo que es la morfología, ya que en aquellos pacientes sabemos que la remisión completa la vamos a definir aquellos pacientes con una médula ósea en M1, que típicamente se define como aquella que tiene menos de un 5% de blastos en médula ósea. Sin embargo, hay una vasta cantidad de blastos que no son medibles o que no son observables solo con la morfología convencional. Entonces, también una proporción muy significativa de pacientes con leucemia linfoblástica aguda va a presentar recaída, a pesar de que por estas definiciones alcancen una remisión completa. Y aquellos pacientes que alcanzan esa remisión completa, independientemente de, en la evaluación morfológica pueden albergar, como mencioné, células cancerosas residuales hasta un 20 o un 40%, aunque tengan esa médula ósea en M1, que sea positivo en una enfermedad residual medible. Entonces, como vemos aquí, en estos gráficos, en este principalmente lo enfocan en lo que es el monitoreo en un paciente con trasplante, o que se somete a un trasplante de progenitores hematopoyéticos, en el cual aquí vemos la proporción de células malignas en el lugar que representa y los meses posteriores al trasplante. Y como vemos, en aquellos pacientes en los que se mide previo a la realización del trasplante, mientras menor sea la proporción de esas células medidas en la enfermedad residual medible, mejor pronóstico tienen, menor riesgo de recaída hematológica,
a medida que va avanzando en el tiempo. Y aquellos pacientes en los que ese logaritmo, esa medición de la enfermedad residual medible, sea mayor, pues empeora su pronóstico y se acerca más al riesgo de una recaída hematórica. Judith, aquí dos preguntas. ¿Cuál es el momento de tomarlo para trasplante? Porque si está definido cuánto, Bueno, cuánto ajá. tiempo más y cuál cantidad de células perdidas a la célula. Sí, bueno, dependiendo de las guías, vi que se recomienda no más de 14 días antes del trasplante la medición de la enfermedad mínima residual. Y como mencioné, pues ponen un corte de 10 a la menos 4. Es importantísimo, ya en algunos países se puede hacer a la 10 a menos 5. En Europa ya las guías cambiaron, porque ya es 0.001, nosotros sigue siendo 0.01, que es a la 4. Probablemente cuando llegamos al algoritmo 6, vamos a poder predecir qué pacientes se curan, ¿sí? O sea, y qué pacientes van a recaer. Ahorita el umbral sigue siendo 0.04, que es el soporte, pero recordar que ya hay formas genéticas y inmunológicas que están mejorando para detectar una cantidad pequeñísima de datos, bajar un logaritmo. Bajar un logaritmo es dificilísimo, ¿no? Es la verdad que estamos hablando de un millón de células contables. Bajar, cuando yo bajo del -4 al -5 es que puedo detectar 1 millón de células que con el otro no detectar. Entonces, y se cree, la gente experta, que en algún momento, quizás en unos 10, 15 años, vamos a llegar a detectar células por logaritmo 6 y ese se cree que es el punto de corte de cura, ¿no? Entonces, pacientes que entran en primer tratamiento o buen pronóstico que caen por debajo de 6, seguramente vamos a hacer un test, ya los curamos, recortamos quimioterapia y nos vamos a preocupar los que se quedan con células entre el logaritmo 3 y 6, ¿no? Y eso va a pasar igual para esto es pre-trasplante. Sí, Y es el menor, sí, ¿verdad? La línea roja es la de los pacientes que se sabe probablemente se van a curar sin, perdón. correcto. Entonces, como mencioné, aquí vemos estos pacientes que vemos en esta zona gris, de 10 a la -1, -3, -4. Como vemos, a medida que va avanzando en el tiempo, luego de la realización del trasplante. Sí, no, y lo podemos ver ejemplificado de otra forma, aquellos pacientes en los cuales la enfermedad residual medible está en -1, entre 10 al -1 y 10 a la -4, vemos que el riesgo de recaída a medida que va avanzando en el tiempo, en el post-trasplante o post-remisión, va a aumentar significativamente versus aquellos pacientes que están por debajo de 10 a la -4, en el cual el riesgo de recaída es disminuido considerablemente y no suele aumentar. Entonces, ¿cómo vamos a realizar estas mediciones? Pues los más implementados actualmente, los más asequibles son la citometría de flujo, pero tenemos otras técnicas ya un poquito más modernas, como son los PCR, principalmente PCR en tiempo real, que tiene como blanco de detección a los genes de la inmunoglobulina y los receptores de células T. Esta medición de PCR puede ser ya sea en tiempo real como digital. Se puede implementar también transcripción de genes de fusión y ya más actualizada la secuenciación de nueva generación, ya más moderna para entonces, a pesar de que es muy importante en lo cual predecir aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de recaída post-trasplante, tenemos algunas limitaciones que están bien establecidas en el momento de la evaluación de esta enfermedad residual medible. Entonces, esta es el resultado de diferentes factores que van a interactuar entre sí y nos van a dar ese resultado que vamos a obtener en el tiempo. Uno de los factores que van a determinar el resultado son las características basales del tumor y las características del paciente, el momento en el que se evalúe esa enfermedad residual medible, los agentes terapéuticos que se implementaron como precondicionamiento o previo a la realización de la medición,
el curso de la depuración de estos y el grado de resistencia inherente de este paciente a la terapia. Entonces, como vemos, hay muchos factores que van a influir en este resultado, por lo que se requiere realizar varias mediciones antes de que se establezca ya un resultado en específico. Entonces, esta enfermedad residual medible en el contexto de un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o células madre, vemos que, o hemos visto, que los pacientes pediátricos con leucemias agudas, principalmente aquí se enfocan en la linfoblástica, que recaen tras la quimioterapia inicial, sabemos que se van a estratificar en diferentes grupos posteriores a esta recaída. Y vamos a tener diferentes determinantes pronósticos que van pues, como dice su nombre, a determinar el riesgo de recaída de esos pacientes, como son el fenotipo de los blastos de ese paciente, el tiempo hasta la recaída y el sitio de recaída. Entonces, ya una vez ese paciente tuvo esa recaída, lo vamos a dividir principalmente en los de alto riesgo, dependiendo del protocolo, riesgo intermedio, y los vamos a categorizar dependiendo si la recaída fue aislada temprana a la médula ósea, si fue temprana pero involucra médula ósea y otra zona, o una recaída a médula ósea pero de la célula T. Estos son de alto riesgo. Y los de riesgo intermedio, aquellos que recaen combinado temprano a médula ósea, aquellos tardíos pero de células B, o aislada muy temprana o extramedular de progenitores de células B o células T. Entonces, hay diferentes estudios que hemos visto que pues, se han enfocado en ver los resultados de los pacientes o cómo les va a nuestros pacientes. O los resultados de estos pacientes con las mediciones de la enfermedad residual antes del trasplante y los resultados. Entonces aquí en este artículo hicieron un compendio de diferentes estudios y en bueno, aquí vemos los diferentes estudios, el método que se utilizó para la enfermedad residual medible, casi todos fueron por PCR, el número de pacientes y vemos los diferentes subgrupos. Aquellos pacientes con, por ejemplo, en este estudio, con una enfermedad residual medible negativa antes del trasplante, vemos que la tasa de... Exactamente, aquí utilizaron el logaritmo 10 a la menos 5. La tasa de recaídas post-trasplante fue de un 20%. Aquellos entre 10 a menos 5 y 10 a la menos 3 fue de un 45%, y vemos que el pronóstico es significativamente peor en aquellos de menos de 10 a la menos 3, de 10 a la menos 3 hacia arriba, un 100% de caídas post-trasplante. Y vemos que se repite este patrón a lo largo de los diferentes estudios, por ejemplo, aquí aquellos con enfermedad residual medible negativa no ponen el punto de corte, pero la tasa de recaída o la incidencia de recaída acumulada fue de un 20% post-trasplante y aquellos que fueron positivos un 67%. Por eso, los pacientes con enfermedad inmunológica positiva no se deben. Eso es aquí y en grandes grupos. O sea, porque el 100% va a recaer. ¿Para qué vas a sentar un paciente? Le vamos a entregar algo con morbilidad. El paciente va a recaer. Un 100%. Ahí es, utiliza inmunoterapia, utiliza todo lo que tú quieras, pues, véalo, pero la indicación sigue siendo pacientes, tanto para anemia como pacientes con enfermedad inmunológica. Lo que tú mencionas es muy importante. Yo lo hago una semana antes, para estar segurísimo, porque puede cambiar de una semana a otra, pero estar segurísimo que mi paciente entra al trasplante por abajo del 4, ¿no? Por lo menos o por abajo del 4. Porque ya estoy seguro que le voy a brindar 40 o un 60% de protección. De otra forma, si está positiva, mejor utilizo otra técnica antes de que me trasplante. Y eso los papás es súper difícil de explicar. Los papás dicen, de hecho, es terrible eso que le digas. Tiene un 30% de chance de recaer. 20-30%, aún con la enfermedad residual, Sí. van a recaer. Bueno, hasta que la mujer la detección es menos 6, pero no la hacen todavía. A menos de que la hagas por método molecular y la has detectado de diagnóstico, pero es difícil.
Casi no lo puedes hacer. Bien. Entonces, esto era más en el contexto de aquellos pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda, pero también guarda su relevancia en los pacientes con leucemia mieloide aguda. Entonces, las razones para aplicar esta evaluación de enfermedad residual medible en pacientes con leucemia mieloide son, primero, proporcionar una metodología cuantitativa para establecer el diagnóstico o el estado de remisión, predecir igual el resultado y guiar el tratamiento ya post-remisión, identificar recaídas tempranas como método de vigilancia y servir como un punto final para, para que la supervivencia que acelere pruebas y aprobación de fármacos. Entonces, según diferentes estudios clínicos, hemos visto que a pesar de la multitud de factores pronósticos, el resultado es muy variado. Los parámetros de tratamiento, así como la combinación de los diferentes factores pronósticos, es más útil que solo aislar el resultado de la enfermedad mínima residual. Entonces, el valor pronóstico de esta en la remisión se ha demostrado en pacientes tratados con modalidades de tratamiento tanto intensivas como desintensificadas, dependiendo de los resultados o la estratificación del protocolo que se utilice. Entonces, por ejemplo, tenemos este estudio. Es mucho más oscuro, ¿verdad? Claro. La enfermedad mínima residual, eso no sigue siendo un terreno más oscuro. Entonces, en este estudio, la mayoría de los estudios que encontré son en adultos que se han utilizado estas estrategias, pero en este se buscaba la asociación de la enfermedad residual medible con la supervivencia en pacientes con leucemia mieloide aguda. Aquí se incluyeron, esto fue un metaanálisis de aproximadamente 81 publicaciones, en los cuales se demostró el valor pronóstico de la enfermedad residual medible para la recaída y la supervivencia general en estos pacientes con leucemia. Sin embargo, se observó que una gran cantidad de pacientes, aún con la enfermedad residual medible negativa, recaía. Entonces, la conclusión de este metaanálisis fue que un resultado de una enfermedad residual medible en el caso de un paciente con leucemia mieloide aguda negativo no puede no indicar una erradicación completa de la enfermedad, sino que se refiere a que la enfermedad está por debajo del umbral al momento de que se realiza la prueba y con los métodos que se implementaron en ese momento. Pero sigue siendo igual, ¿verdad? Si el paciente no tiene punto 0,1, el otro era punto 0,01 y punto 0,1. Si el paciente está en puntos por arriba del punto 0,1, No debe. o sea, o utilizas otra estrategia, pues puedes volver a poner otro ciclo, puedes cambiar un poquito, pero no utilizas venetoclax, o sea, mil cosas que puedes hacer, pero no es tiene indicación. Entonces, en los pacientes con trasplantes, como mencioné, la presencia de esta enfermedad residual medible, evaluada mediante citometría de flujo antes del trasplante alogénico, en este estudio en particular, fue un predictor independiente de los resultados post-trasplantes. Entonces, en este estudio se incluyeron 359 adultos, en el que se vio como resultado que la tasa de recaída a 3 años fue de un 67% en los pacientes que tenían enfermedad residual medible positiva versus un 22% en aquellos que la tenían negativa. Reafirmando la enfermedad. Importantísimo, ¿verdad? 60, 20 años, una fecha, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otro estudio en el que se vio, se buscaba la enfermedad residual medible post-trasplante y quimerismo de células T, y lo buscaban como predictor de pacientes con aloinjerto de leucemia mieloide aguda o síndromes mielodisplásicos. En este también se mostró la presencia de una enfermedad residual medible positiva como un pronóstico adverso, y fue independiente, en este estudio en particular, fue independiente el resultado de la enfermedad residual medible pre-trasplante del resultado post-trasplante, específicamente los pacientes con leucemia mieloide aguda. Entonces, muchos grupos de ensayos, específicamente en Europa, se deciden qué tratamiento post-remisión le van a dar al paciente
basado en la enfermedad residual medible. Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes que caen en el grupo favorable, se le ofrece como terapia un aloinjerto generalmente en el contexto de una enfermedad residual medible positiva. O sea, aquellos pacientes, grupo favorable, con mínima residual negativa, por lo general no aplican para un trasplante. Y- ¿Podemos recordar así rapidísimo cuáles serían las lesiones medibles de diagnóstico favorable que no se trasplantan en primera revisión completa? Creo que es motivo de otra clase, pero para que ahorita lo tengan en contexto. M2 con trasplantación. Ahí es el detalle. Las Es el que detalle. no se trasplantan. Son un poquito así. Sí, Todas las M3. casi la mayoría. M3 O con. sea, hay mutaciones, hay- hay mutaciones de buen pronóstico. ¿No? Sí, en la transformación 1.16, en 4, translocación, la RUN X1T1 y Inversión del 16. Ujú. Ajá. Ese es el de los 8.22, X1T1, inversión del 16 y las M7 que tienen Down. también, exacto, ¿no? que ya me llevan otro protocolo. Y lo haréis por la movilidad, ¿verdad? Sí, bueno, pero entran en esa categoría, no entran atrás. Esos son los pacientes que no se trasplantan De primera intermedio instancia. en primera remisión completa. Ujú. Si es segundo, pues, Pues sí. Ujú. Pero si es mieloide y tiene esas alteraciones, no se Pero otra trasplantaría. El corte de la... Hay grupos que sí trasplantan a pacientes con LMA con enfermedad inmunodeficiencia positiva. Sí hay, ¿verdad? Sin embargo, que no eso hacen es remisión. importante. Es mucho más fácil tratar una enfermedad inmunodeficiencia positiva en un contexto de LMA, ¿verdad? Por la toxicidad. Entonces, yo lo que generalmente yo hago es, si tiene un hermano, lo trasplanto. Si no tiene hermano y es un bastante complicado, lo hablo y que decida el papá. Les tengo que decir que hay un 80% de posibilidad de recaída. Muchos papás dicen, bueno, puede hasta el 20%, ¿sí? O sea, pero, o sea, Y es un poco por escuelas, ¿no? Sí, es por escuelas, europeas, esas también escuelas y también un poquito la experiencia de cada centro, ¿no? se deja Este, centro, de hecho. O sea, hay centros que tratan por arriba de 1%. Digo, cada centro lo va a hacer y ahí estudios médicos y demás. Sin embargo, las indicaciones de trasplante, ya creo que ya la vimos en una clase, hay dos escuelas, la europea y hay algunas cosas que no se ponen de acuerdo entre ellas. Porque, por ejemplo, en mi centro lo que ha pasado cuando han hecho estudios es que se mueren más por complicaciones por el tratamiento de la mieloide que por el trasplante. Trasplantan de Por eso digo, Trasplantamos temprano con la enfermedad, porque se mueren más en el. Es como si les consolidaran. Ajá, sí, pero Sí, de hecho, son los que varios centros que lo hacen es lo que pero dicen. se llaman indicaciones no precisas, Exacto. ¿verdad? Porque es Son una experiencia del indicación centro. o sea, la indicación precisa es pacientes por abajo de 0.01. Todo lo demás son indicaciones que las puede hacer uno, pero hay que hablar con los papás de que no son indicaciones. Son experimentales o discrecionales, ¿Y ¿no? quién sería de alto para hacer la decisión? Porque el intermedio es los que no están ni en alto ni en bajo. ¿No? Exacto. ¿Cuáles son Entonces, los los de riesgo alto son en el contexto de un paciente con mieloide aguda. O sea, sí, todos los altos de lesión reciben del trasplante. 5, del 7? O sea, ¿qué características citogenéticas tienen? O sea, Bueno, los que para que sea de no alta. tienen la. No tiene nada de lo La que dijimos, pero ¿qué mutación. sí tiene? FLT3, o sea, acuérdate de... Bueno, ya se las ayuda un poco, pero pues sí. Tienen cierta citogenética de muy mal pronóstico, que son las de lesiones del 5, del 7, LFLT3, una M7 que no trabaja. Ajá, sí, exacto, que no. Exacto. ¿No? Entonces, así están en primera remisión, se van a ir a trasplante sí o sí. Sí. Así están en remisión primera completa 1. Y eso es lo que dice ese correcto. Exacto. Por eso quería como que, aunque es motivo de otra clase, ya con más detalle, pero para que tengan en mente qué tipo de pacientes van a estar viendo. Correcto. Entonces, hay diferentes estudios de intervención clínica post-trasplante. Actualmente, como sabemos, hay mucho interés
en saber cuáles intervenciones podemos realizar basadas en esta enfermedad residual medible para evitar estas recaídas post-trasplantes. Uno de estos fármacos o estas terapias o intervenciones más estudiadas son los análogos de la pirmidina. Entre esos tenemos la azacitidina, la cual se ha estudiado porque puede prevenir o retrasar la recaída en pacientes con enfermedad residual medible, pero esto se vio más en pacientes con leucemia mieloide o síndrome mielodisplásico. Y se implementó en aquellos que tenían fenotipo con alto riesgo de recaída. Esta estrategia solamente se ha evidenciado en algunos pocos estudios y la mayoría son de un solo centro, entonces no se puede extrapolar tanto los resultados, pero sí tuvo resultados positivos en la prevención de recaídas en estos pacientes que han mencionado. Pero no tenemos que decir, hay estrategias para Prevención de recaída. Pues pueden ser farmacológicas, inmunológicas y celulares, ¿verdad? Porque vamos a diferenciarlas porque hay tres, como el abanico se abre ahí. Le doy inmunoterapia, le doy terapia celular con células del donante o le doy Sí, esto es como una específicamente de los grupos de fármacos, pero esto es como Primero atención, ahora entonces, aplicación de terapia dirigida con diferentes fármacos, en específico con procedimientos de PLT3 como la gasolina, es otro objeto de investigación. Entonces, todos estos que están en auge ahora, la mayoría de los que encontré ha sido de dulce, pero ahora voy a mencionar entonces en específico a lo que es tratamiento ya farmacológico. Entonces, Sí. Hay todas estas estrategias de infusión de linfocitos durante muchísimos años. Que a lo mejor lo vas a hablar otro. Sí, pero no tanto como terapia sola, sino que más se menciona combinada con otros agentes. El tiempo se vio que para él se funcionaba muy bien, pero se vio que para otras entidades no. Se puede utilizar cuando el paciente pierde la quimera, que también lo veremos, pero sin embargo, la infusión de linfocitos todavía no está muy determinada y en el INP lo hacen, por ejemplo, para los pacientes, nosotros nunca lo hemos hecho, porque es difícil, primero tienes que tener una tecnología especial para separar, sortear los demás, no es fácil. Y segundo, hay muchas complicaciones, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que vamos para no... Ok. Bien. Entonces, como hemos mencionado a lo largo de la plática, la recaída se ha convertido en la causa más frecuente de fracaso de tratamiento después de un trasplante de células hematopoyéticas y los resultados tras una recaída post-trasplante siguen siendo muy pobres. Entonces, todos los esfuerzos actualmente, pues muchos de esos se están enfocando en prevenir estas recaídas. Entonces, además de las opciones que había mencionado el doctor, como son algunas opciones como la infusión de linfocitos, las T-CAR cells, tenemos nuevos fármacos que se han visto que son efectivos, que van a llevar a nuevas vías en la investigación y pues así
prevenir y tratar estas Ya recaídas. mencionaron eso durante el trasplante tú puedes prevenirla, o sea, yo de esta enfermedad no Ujú. Sí, que pero de puede ser inmunosupresión, o sea, otra, porque también están estrategias Ujú. trasplante Ujú. o post-trasplante también, Ujú. que es el manejo de tu inmunosupresión. O sea, se ha visto que entre más inmunosuprimas, Ujú. más riesgo vas a tener de caída. Entonces, por ejemplo, si tú condicionas que el Sí. paciente no esté tan inmunosuprimido para Sí. que tenga un age Ujú. grado 1, Sí, eso no lo dividí así como, pero sí, sí, correcto. Y de algunos fármacos que a pesar que se vio que a pesar de que tenga la inmunosupresión, al final el resultado era superior versus otros, pero sí se menciona más o menos así. Sí, vas a hablar de condicionamiento para prevenir. No, ¿Qué es el ingrediente esencial, por ejemplo? o sea, La enzima linfoblástica que no te debe de faltar. Y que pretrasplante dice. O sea, ¿cómo lo condicionas? ¿Qué sí tienes que hacer sí o sí en la enzima linfoblástica para ya prevenir recaída? súper. Que antes hubo una ligera duda y ahora no hay ninguna duda. Y sí se los mencionó el doctor hace muy pocas No, semanas. ya está. La radiación corporal total. Ah, Todos los Tu aceites régimen, con sí, o a sea, lo mejor no le puedes poner etopósido, no, gente que no le pone etopósido, ¿verdad? Porque también se pone un etopósido. El etopósido lo utilizas porque es una droga que generalmente no estuvo el paciente, no la tuvo el paciente hasta después, no está Ujú. expuesto, entonces esa es la idea del etopósido. Pero el etopósido lo puedes omitir. Ujú. Lo que no se puede omitir, no, realmente ya está, estos son datos 2024. Ujú. Es la irradiación corporal total que durante mucho tiempo se pensó y se dijo no, es Que no, ujú. tóxica, produce lesiones secundarias, todas las cosas malas que tiene La radiación. Ujú. pero no lo debes. Eso sí me faltó agregarlo, la verdad. Y tener muchísimo cuidado con la supresión, ¿no? Entonces, Ujú. ahora con ciclo post se ha visto que probablemente el riesgo de recaída incremente también, porque no es una inmunosupresión tan severa como la que haces con diclofenolato, con alcohol y Ujú. Muy bien. Entonces, ¿Y el meloides? ¿Qué es lo que debe ir en la conclusión? Bueno, hay dos cosas, pero digamos que una es para una, no lo usamos casi nosotros, pero y la clofara que hubiera entrado con unas ganas tremendas para el acondicionamiento. No le hemos usado. Creo que sería lo ideal, no hay en México, ¿no? En este momento nosotros seguimos utilizando UCI, que es como el acondicionamiento más clásico y melorativo, ¿no? Y aquí sí hay un rango así porque está el Grupo Monterrey que utiliza los RIC, ¿no? Utiliza regímenes de acondicionamiento no aminoablativos, entonces aquí sí hay y otra vez va a hablar mucho de las experiencias, ¿no? Cada centro, y ahí sí se pueden hablar discusiones acaloradas, ¿no? Y nosotros seguimos utilizando regímenes aminoablativos, ¿no? Sí. Eso es lo importante, que los UFAN siempre sean más de 4 miligramos, que es lo que yo iba a decir. Sí, Carla lo mencionó. Nosotros no tenemos ninguna experiencia, pero los en acondicionamiento no, para caídas sí, que la caída pues una clase A. Colombia lo utiliza muchísimo. Pero ha ganado un terreno, casi todo lo que revisé. Y ha cambiado mucho el acondicionamiento como tal de las niñas, desplazando un poquito hasta el uso del sulfano por estas nuevas técnicas. ¿Por qué? Porque producen justo una muerte celular por abajo del logaritmo. En el meloides es 3, de hecho, pero bueno, pone que le llega a 4. Bien. Entonces, cierto de los fármacos que se han estudiado. ¿Cómo? Perdón que interrumpa. No, claro. Así uno fija. Claro. Entonces, cierto de los fármacos que se han estudiado en cuanto a esto de prevención de recaídas post-trasplantes son los inhibidores de la tirosinquinasa. Estos dirigidos ya sea a BCR-ABL o a el FLT3. Entonces, o en las que van con las pH light, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí, exacto. Que viene, que a lo mejor no está, a lo mejor sí pensaría yo en darle imatinib. Sí, correcto. Entonces, en el contexto de estos pacientes, sabemos que
tenemos varias proteínas, específicamente proteínas quinasa, que se van a activar en las células tumorales o en los blastos y van pues, a dirigir el crecimiento de este tumor. Entonces, aquí el papel de los inhibidores de la tirosina quinasa, debido a que representan pues una acción antitumoral. Entonces, estos inhibidores de la tirosina quinasa tienen diferentes mecanismos mediante los cuales van a actuar en el contexto de estos pacientes, entre los cuales se mencionan, pueden hacer un efecto antitumoral directo, van a tener efectos inmunomoduladores y también van a influir en lo que es la función citolítica de las células T. Entonces, Sí, estos... claro, no, esta sí es una estrategia, pero no tiene un estudio que hable que el uso de niveles de una fuera de ¿verdad? Exacto. Inclusive, bueno, se menciona que por sí sola o estos inducen más del 60% de remisión molecular, pero esto fue, como le mencioné, en pacientes principalmente con leucemia crónica, que recaen después, o sea, ya un paciente recaído, después de un aloinjerto, solamente el TKI inducía un 60% de remisión molecular. Ahora, Silao, ¿quién fue Silao? La plática de la autora americana de trasplantes, ¿no? Ay, no recuerdo. Ella habló de esto, ¿no? Y es un centro que lo está llevando y ella dijo, no sabe, En específico, sí, licenciado, ella dijo, lo estamos haciendo el protocolo, le estamos dando a todas las PHLX, o a todos los PHLX, ¿no? Porque digamos que es el grupo de gente ahorita, y aparte son 8,000 cosas que tiene, ¿no? Y en estudios de, lo que les platicaba, ¿no? En estudios de Umbrella y Canasta, un poquitito, están viendo, pero dicen, no sabemos si realmente lo vaya a tener. A diferencia de Blina, con Blina sí hay una experiencia mucho más robusta. Sí, correcto. Lo que pasa es que, como son estudios, Porque el problema es que es un tirosina quinasa inhibidor para una leucemia que es en 10,000, entonces realmente juntar los la muestra. Entonces, ¿se acuerdan lo que hacen los estudios? ¿Qué hacen los estudios de Umbrella y Canasta? Pregunta como para R mayor. Lo van a ver, estudios, porque se van a ver. Nice, ¿nunca los han oído? Sí, bueno, Léanselo porque de verdad, ustedes como jóvenes oncólogos, todo lo nuevo va a venir con estudios, ya no va a haber estudios randomizados y doble ciego, no hay número de pacientes. Estamos en leucemia, pero es como que, Estados Unidos tenemos ya el 5% de recaída. Ese pequeño grupo, tan poquito, no va a dar grandes grupos para randomizarlos. exacto. Entonces se buscan pues se prueba un fármaco en diferentes Eso es. patologías que tengan la misma citogenética o el mismo target. O Muchas, en una patología. Canasta, léaselo porque aparte tiene un nombre muy bonito, ¿no? Canasta es todos con uno, pero es uno con todos. Y esos estudios se van a hacer muchísimo en el futuro. Van a estar leyendo muchísimo de estos estudios. Sí. Entonces, Pero sí, sí. Entonces, como mencionábamos anteriormente, el anterior slide estaba hablando de los TKI en leucemia granulocítica crónica, pero también, como mencionó el doctor, en aquellos pacientes con LLA y Philadelphia-like está en auge, pero como terapia de mantenimiento post-trasplante. Sin embargo, se ha visto que no hay resultados concluyentes en este abordaje de como mantenimiento post-trasplante. Del medio, sí es cierto, la EBMT sí encontró en su grupo. Exacto. de hecho, la idea de la profa, pero todavía esto está en veremos, ¿no? Hay estos son como que estas dos vertientes. Como menciona la doctora, la EBMT sí encontró que tuvo menor incidencia de recaídas y enfermedad libre de eventos, supervivencia libre de enfermedad en aquellos pacientes que sí se hizo el mantenimiento con el TKI. Sin embargo, en este otro estudio se vio que en aquellos pacientes con Philadelphia-like que recibieron TKI, pues a los 3 años no hubo diferencia. Scott Howard, que todo el mundo conoce, que es el especialista en recaídas y leucemia, él dice, si yo tuviera
no tuviera recursos limitados, porque pues, todos tenemos recursos limitados, a todos los pacientes BCLAB anterior les daría tirosina y a toda la leucemia les daría amitriptilina, ¿no? Entonces, y lo dice, si fuera gratis a todos. ¿Por qué? Porque sabe que tienen pocos efectos colaterales, ¿no? Y a lo mejor nos va a remitir fundamentalmente antes, pero todavía tenemos recursos limitados y tanto unos como otros son medicamentos carísimos. Claro. No sabemos cuánto tiempo darle, cuántos ciclos, ¿no? Claro, claro. Entonces aquí vemos el estudio en el cual hubo una comparación, randomizaron dos grupos, en uno se usó de forma profiláctica en aquellos pacientes con una enfermedad residual medible, se le daba imatinib de forma profiláctica y aquellos en que con una enfermedad residual medible positiva se iniciaba el tratamiento con el TKI. Entonces aquí vemos. Este es Pfeiffer, Wassmann. Creo que es europeo por los apellidos. Parecen alemanes. Así. Sí, por los apellidos parecen alemanes. Entonces aquí ellos, pues como mencioné, randomizaron los dos grupos. Aquí en esta gráfica vemos la remisión después del trasplante. Aquí esta línea pues negra de aquí arriba es aquellos que alcanzaron remisión completa en el grupo profiláctico, y esta que es gris, que está aquí debajito, es aquellos que fue solamente una vez tuvo una enfermedad residual medible positiva. Aquí vemos. Sin significancia, ¿verdad? Exacto. Punto 65, exactamente. Las dos fueron con una P que no fue significativa. Ujú. Este es el más grande, Ujú. es el europeo, pero no hay significancia. Correcto. Hay tendencia. Ujú. Exacto. En el tiempo. No hay evidencia científica. Ujú. Igual aquí en este, que la supervivencia libre de enfermedad, igual. Se vio la tendencia, pero la P no es estadísticamente significativa. Las tendencias en el futuro van a ser las que rijan, no las significancias, ¿no? Ujú. Por eso es que dice, si yo tuviera dinero, hay tendencia y les daba a todos. Claro. ¿no? No tengo dinero y soy científico, y tengo un trabajo en el hospital público, pues no le doy. Claro. Como es mi hijo, no le doy. No, claro. Sí, o sea, a lo mejor es que hay tendencia y a lo mejor dice, bueno, pues a lo mejor no hay significancia, pero sí hay tendencia. Pero que exacto. Entonces, las tendencias van a ser las nuevas significancias en el futuro. Así es. Entonces, como mencioné, el otro approach que se le ha dado a los inhibidores de la tirosinquinasa es para leucemia mieloide aguda en aquellos pacientes con FLT3 y TD positivo. Entonces, en estos pacientes tiene una relevancia clínica porque se ha descrito un mayor riesgo de recaída, como mencionamos anteriormente, en aquellos pacientes FLT3 y TD que se trasplantaron en una primera remisión completa. Ujú, ujú. Entonces, en animales se han hecho estudios con estos inhibidores de la tirosinquinasa, en los cuales se demostró que, por ejemplo, el sorafenib estimulaba una inmunogeneidad mediante inducción de interleucinas. Principalmente se menciona la interleucina 15, lo que mejoraba la activación de células T y el efecto de injerto contra leucemia. Entonces, eso fue en cuanto al sorafenib. Pero también se ha visto que la midostaurinina, aprobado para aquellos también leucemia mieloide aguda FLT3 positiva, se probó en estudios, pero todavía fase 2, como terapia de mantenimiento en estos pacientes ITD positivos, y se vio una baja en la tasa de recaída a los 12 meses versus el grupo control. Entonces aquí vemos este estudio. Fue un ensayo aleatorizado en el que se comparó el sorafenib con el placebo. Entonces, la patente midostaurinina, pues también es un fármaco que vamos a dar. Sí, impresionante lo que es el midostaurinina. claro. Los tengo sí me lo doy porque los sorafenib no es tan caro y se puede dar igualmente bien. Ujú. Entonces, aquí vemos la supervivencia pues, sí, libre de recaídas post-trasplante en los meses. El grupo de sorafenib
con un 85% y el grupo placebo con un 53%. Aquí en tendencia, aquí hay evidencia. Y exacto, con una, correcto, 0.39. Y aquí vemos la probabilidad de la supervivencia global, en la cual en el grupo con sorafenib igual fue de un 90% versus el grupo placebo que fue de un 66% con una P de 0.007. La enseñanza es, tengo un paciente de PDT3 positivo, ¿verdad? Sí, Correcto. Entonces, otro de los fármacos que se han estudiado para la prevención de recaídas post-trasplantes, tenemos los inhibidores de punto de control. Entonces, los inhibidores de punto de control, aquí vemos básicamente su mecanismo de acción. En cuanto a la célula tumoral y la célula T, el inhibidor de punto de control lo que se va a unir, puede unirse como anti-PD-L1 en la célula tumoral o anti-PD1 en la célula T y exacto. Y otro contrarreceptor. Y así, pues, propiciando la muerte de esta célula tumoral. Entonces, estos van a bloquear. Hay algunos que son contra PD1, CTLA, como dijo el doctor, ligando receptor, y se utilizan principalmente en tumores sólidos, pero se ha visto también en otras neoplasias hematológicas como los linfomas. Y luego se implementó. Correcto. Entonces, debido a la reversión del agotamiento de las células T por estos inhibidores, se potencia el efecto de injerto contra malignidad. Ya son las 9. Sí, faltan. Esta práctica a mí se me hace de las más importantes porque ya vimos que es una complicación súper frecuente y Sí, que se puede prevenir. a mí me faltan 14. Lo vamos a hacer, si quieren, yo tengo que señalarlo, Ah, muy bien. ¿Cómo lo hago para continuar eso? Porque ¿sabe qué? Sigue el doctor Olaya, sigue el doctor Montero, hay gente que ya... Y si lo vemos... ¿Puede ser en otro horario? Para, por mí me puedo, no sé, quedarnos un poquito más tarde. No, ahorita le digo el calendario, Mañana. Déjeme ver. Y ahorita me consigo como que siguen muchos de y es relevante porque también Stop share. Stop recording.